Bueno, muy bien. Vamos a ver el séptimo par, siguiendo un poco con lo que habíamos hablado en la actividad anterior, en la actividad previa. También hay situaciones que la vamos a repetir. Repetimos esto porque es muy importante, con las características de los arcos branquiales o arcos faringios, lo mismo. Tienen, en este caso vamos a ver que vía motora general, sensitiva especial y vía vegetativa. Agregamos en el facial, acá también agregamos que tiene una pequeña región sensitiva somática, que es en el pabellón cerca del agujero, del orificio del canal auricular externo, de lo que sería el conducto auditivo externo. Esa zona también está inervada, es la única zona de inervación sensitiva somática del facial. Vamos a ver, hay un detalle también que hay que tener en cuenta en tema del arco, del segundo arco, es que además el segundo arco, además de formar de ahí derivar la apófisis estiloides del temporal, también los huesos del oído, el, eh, estribo, perdón, el estribo y su músculo se forman también a partir del segundo arco. Por eso van a ver que en el recorrido del facial, uno de los nervios de los ramos que da, uno de los ramos intrapetrosos que da, es para el músculo para inervar al músculo del estribo, que ya después lo vamos a mencionar. Otra vez, acuérdense, acá tenemos el origen el segundo arco branquial. A diferencia de lo que pasaba en el trigémino, que tiene 3 ramos, este tiene un solo ramo, pero es muy complejo. Ya vamos a ver la cantidad de núcleos que conforman. Este tiene todo, tiene toda la información, no solamente sensitiva, motor y visceral, tiene todo el facial. Para recordar, acuérdense, esto es muy importante, el origen aparente del facial es en el ángulo pontocerebeloso, junto con su intermediario, el 7 bis sería, y el 8, que es el estatoacústico. El 7 bis es la rama sensitiva del, del facial, la rama sensitiva. No sensitiva como el trigémino, sino que sería sensorial, porque por ahí va a ir, después van a ver que va a dar la sensibilidad gustativa de la parte anterior de la lengua. Este detalle, esta relación, ténganla presente porque es muy importante, la relación que tiene en el ángulo pontocerebeloso, el 7, el 7 bis y el 8, con el cerebelo, con la protuberancia y con el bulbo. Sobre todo en la relación íntima que tiene con el octavo par. Con el origen real, perdón, el origen real es bastante complejo. Todos los núcleos están a nivel de la protuberancia. Acuérdense que cuando vimos configuración interna de protuberancia, hicimos el corte a nivel de las eminencias redondas y a ese nivel estaba el complejo nuclear facial. Acuérdense, acá están las eminencias redondas, que están el núcleo del facial y, perdón, acá abajo, el núcleo facial en la protuberancia con el núcleo motor ocular del sexto par del motor ocular externo. Y acá tenemos el corte de la protuberancia. Miren lo que tenemos acá. Acá tenemos el cuarto ventrículo, la cavidad del cuarto ventrículo, y acá está el pedúnculo cerebeloso medio, entrando al cerebelo. Acá adelante vienen los núcleos pontinos, todo lo que es la vía piramidal, acuérdense que en la región anterior. Y acá a nivel de la eminencia teres tenemos la relación que era el núcleo del sexto par con la rodilla del séptimo par, la rodilla que le hace el núcleo motor del séptimo par. Probablemente en alguno de sus libros lo vean, y si no, en los libros de embriología,
el estiramiento, el facial migra, va migrando en su origen embriológico, cuando está el desarrollo, está en otra posición y va migrando, y a medida que va migrando va estirando su colículo, su rodilla del facial, por un principio que se llama neurobiotaxis. Solamente se lo menciono, pueden ir a buscarlos en los libros de neuroanatomía, está cuál es el principio de la neurobiotaxis, que es el estiramiento de los filetes nerviosos según van creciendo unidos a su núcleo. En la protuberancia acá tienen todos estos lo que son los núcleos faciales. Habíamos dicho hace un rato que el facial tiene todos los componentes. Tiene un componente motor que es el que va después a ir a inervar los músculos de la cara, los músculos faciales. Un componente sensorial, más afuera, un componente sensorial, que esto es el núcleo sensorial del facial, forma parte, es como un sándwich triple, donde el facial es la capa más alta, después hay dos pisos más abajo que lo forman el glosofaringeo, que es el 9, y el neumogástrico, que es el 10, y todos esos núcleos que son sensoriales forman un núcleo más grande que se llama el núcleo del tracto solitario. Ya lo vamos a ver dentro de un rato en otra imagen. Pero ¿por qué hago esta aclaración? Porque el núcleo del tracto solitario es el núcleo gustativo. Toda la sensibilidad gustativa, el sentido del gusto, confluye en una estructura aparte que se llama fascículo o núcleo del tracto solitario. Está en la protuberancia y en el bulbo, y este tracto solitario tiene como una pilita de 3 niveles. En el nivel más alto están las fibras del facial, en el nivel intermedio están las fibras del glosofaringeo, y en el nivel más bajo están las fibras del neumogástrico. ¿Por qué les digo esto? Después vamos a ver en un rato, en la próxima actividad, que son los núcleos que faltan, los pares que faltan, el 9, el 10 y el 11, y cuando vieron que vamos a ver específicamente el sentido del gusto, la vía gustativa, vamos a volver a recuperar esta información. Y después hay otras dos vías motoras, que son parasimpáticas, que son motoras viscerales, que son dos núcleos, que son los núcleos. Uno se llama salival superior y el otro se llama lacrimomuconasal. El núcleo salival superior, como su nombre lo indica, es el núcleo que va a ir a dar la inervación visceromotora a las glándulas salivales. Y el núcleo lacrimomuconasal es el núcleo que va a ir a dar la inervación visceromotora a la glándula lagrimal. ¿Se acuerda cuando vimos trigémino que dijimos que el nervio lagrimal está todo prestado? Bueno, ahora vamos a ver desde el lado del facial cómo se llega, cómo es el núcleo lacrimomuconasal, cómo llega, en un rato vamos a ver a la glándula lagrimal. Todos estos son los tres grupos nucleares que se tienen que acordar. Uno es el núcleo motor puro, otro es el núcleo sensitivo, que no es sensitivo, sino que es sensorial, que es lo que va a ser después la cuerda del tímpano, y los núcleos visceromotores, que son el lacrimomuconasal y el salival superior. Les hago una aclaración en relación al salival superior. Van a ver que están cambiados los nombres. Si ustedes se acuerdan que la glándula parótida está acá y la glándula sublingual y submaxilar está abajo, el sentido común debería pensar que salival superior, salival inferior, pero en realidad es al revés, es salival superior, salival inferior.
¿Por qué les digo esto? ¿Por qué se llama superior e inferior? Porque se lo denomina así no por el lugar de la glándula, sino cómo están localizados en relación a los núcleos, a los pares craneales. El núcleo del séptimo está más arriba en la protuberancia y el núcleo del 9, que de él depende el salival inferior, está en el bulbo. Entonces, facial, salival superior, pero va a la sublingual y submaxilar. Glosofaringio, salival inferior, pero va a la parótida. Eso como para que tengan una idea de que están cambiados los nombres. Bien, después de esta fibra van a ver que sale, se genera todo el nervio grandote que es la rama. Cuando sale, esto sería esta región, es lo que habíamos visto recién, perdón, esta parte que está acá, el ángulo pontocerebeloso. Ahí por el ángulo pontocerebeloso sale la fibra motora y la fibra, el intermedio, el 7 bis, que le vamos a decir sensorial más que sensitiva, porque es el que se encarga de la sensibilidad gustativa. Y después estas fibras salen del tronco del encéfalo y entran por el conducto auditivo interno, entran al temporal, al peñasco del temporal. Entonces, dentro del temporal hacen un recorrido que se llama el recorrido intrapetroso, porque va el hueso petroso, hace un recorrido por el hueso petroso y termina saliendo por el agujero estilomastoideo, ahí en la base del cráneo, entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, sale por ahí el estilomastoideo, y cuando sale por acá, estas fibras en general son todas fibras motoras, todas fibras motoras. Hay un ramito, una anastomosis, que tiene con el trigémino, que es el que le va a dar la sensibilidad a una región muy pequeña del conducto auditivo externo. Solamente es un detalle, digamos, anatómico, no tiene importancia en la práctica profesional. Les decía que en el recorrido intrapetroso del facial, cuando hace todo ese recorrido en el hueso, en el temporal, va dejando ramas. La primera que deja, ni bien está entrando, esto que está acá es el conducto auditivo interno. Entra por el conducto auditivo interno, entra el facial y entra el octavo, pasan los dos nervios por ahí. El octavo se va al oído interno, se distribuye en el oído interno, y el facial hace un recorrido un poco más grande, que es el que da todo el recorrido y sale por el agujero estilomastoideo. Ni bien entra, ahí hay un ganglio que se llama ganglio geniculado, que hay un par de neuronas de unas vías que vamos a ver en un ratito. El primer ganglio del facial es el ganglio geniculado, que no es exactamente igual que el ganglio del trigémino, no son iguales, son más parecidos a un ganglio parasimpático que a un ganglio sensitivo puro. Después, y ahí nomás está saliendo un nervio que recorre todo lo que sería la parte superior del peñasco del temporal, que es el nervio petroso superficial mayor. Ya vamos a volver sobre esto. Vamos avanzando de a poquito, no vamos a ir avanzando por regiones para que ustedes, porque después se complejiza mucho esto. Sigue el recorrido del facial intrapetroso y después da el ramo para el músculo del estribo. ¿Qué pasa con el músculo del estribo? El músculo, no es una inervación voluntaria, también es una inervación parasimpática, porque ¿qué es lo que pasa? Es una inervación refleja. Se contrae el músculo, perdón, no es parasimpática, digo, es involuntaria, no, me equivoqué, no es parasimpática. Es motora, pero es involuntaria. ¿Por qué? Porque el músculo del estribo se contrae y fija
frena el movimiento de los huesitos del oído. Entonces, como frena el movimiento de los huesitos del oído, los huesos dejan de transmitir las vibraciones de las ondas sonoras, como que se traban. Es como un sistema de protección contra las bajas frecuencias. Cuando vean oído medio, cuando estudien oído medio, acuérdense que el estribo y su músculo homónimo son derivados del segundo arco branquial, por eso están inervados por el facial. A poco de seguir, salen otras ramas que van a formar parte del plexo timpánico. El plexo timpánico es un plexo también visceral que se comparte con fibras del noveno par. Esto lo vamos a recuperar cuando veamos noveno par. Y después, antes de salir por el agujero estilomastoideo, da una rama que pasa entre los huesitos del oído medio y después sale por la cisura petroescamosa o cisura de Gasser, que es la cuerda del tímpano. Vieron que cuando entra al temporal por el conducto auditivo interno, las fibras sensoriales y motoras están separadas. Bueno, cuando sale del temporal, también salen separadas por distintos lugares. Las fibras motoras salen por el agujero estilomastoideo, las fibras sensoriales salen por la cisura petroescamosa y las fibras visceromotoras salen por discurren por arriba, por el techo del peñasco para ir a formar los nervios petrosos superficiales. Esta es el esquema de la estructura del facial. Motor, músculos de la mímica, y después también como forma parte de los músculos suprayoideos, que forman parte del estiloideo y el vientre posterior del digástrico, porque acuérdense que el vientre anterior del digástrico está inervado por el trigémino. Sensitivo, como les había dicho, un pedacito del conducto auditivo externo, esto es despreciable, no importa. Sensorial, esta es la cuerda del tímpano, el sentido del gusto, y parasimpático, fíjense, la glándula lagrimal, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Eso ya lo ahora vamos a empezar a ver todas estas porciones. Bueno, este es el esquema, fíjense, la entrada por el conducto auditivo, la entrada por el conducto auditivo interno, esto es el peñasco, hacia acá adelante se van las fibras de los petrosos, por acá van a ir a formar parte del plexo timpánico, esto es el ganglio geniculado, esta va a ser la raíz motora que va a salir por el agujero estilomastoideo, y hacia acá adelante la cuerda del tímpano que pasa entre el martillo y el yunque, que va a formar la cuerda por la cisura petroescamosa o cisura de gas. Bueno, fíjense ahora, esto es un esquema que resume bastante bien lo que sería la distribución del nervio facial. Está el ganglio geniculado que habíamos visto acá, y fíjense que en el ganglio geniculado se conservan lo que son las vías sensitivas. Esto que está acá es el ramo sensorial del trigémino. Fíjense qué pasa con los ramos sensoriales y también visceromotores, que también salen por acá, que salen y forman, por un lado, los nervios, los nervios que están acá, que son los petrosos superficial mayor. El nervio petroso superficial mayor. El nervio petroso superficial mayor sigue por el techo del peñasco del temporal, pasa por un conducto que es el conducto viriano, y cuando sale del nervio ingresa hace escala en otro ganglio, que es el ganglio esfenopalatino. Este ganglio esfenopalatino
lo vimos cuando vimos la distribución de este nervio que está acá, que es el nervio maxilar del trigémino. A estas fibras del ganglio efenopalatino están llegando fibras, como todo, como siempre. Esto es un ganglio visceral, entonces tienen tres fibras. Hay que buscar siempre la misma aferencia: parasimpáticas, simpáticas y somáticas. Las parasimpáticas son estas, la del facial, la que estamos considerando ahora. Las simpáticas son del plexo simpático por unos nervios que se llaman petrosos profundos, que llegan y entran y se transforman. Esto realmente tendría que entrar por acá, pero no importa. Sepan que los nervios petrosos profundos se unen y se llaman después nervio vidiano. Este que está acá se llama nervio vidiano, que es la unión de los petrosos superficial mayor con el petroso profundo. Eso es el nervio vidiano y eso entra al ganglio esfenopalatino. Y las vías, el aporte somático es parte del trigémino. Acá tiene el componente del maxilar, del nervio maxilar. Las fibras eferentes de ese ganglio con componente del facial, porque si bien son mixtas, son componentes del facial, entran al nervio maxilar, se meten dentro del nervio cigomático temporal, que era una de las ramas del maxilar, y después alcanzan el nervio lagrimal. Esta rama que está acá es la rama oftálmica del trigémino. Oftálmica, maxilar, mandibular. Esta que está acá es la rama oftálmica. La rama oftálmica. Y de la rama oftálmica, esta, la 24, es el nervio lagrimal. Entonces, ahí esas fibras llegan a la glándula lagrimal. ¿De dónde se originaron estas fibras en todo este lío? De acá, miren, de acá, del del núcleo lácrimo-muconasal. Las fibras del nervio lácrimo-muconasal salen por el facial, pasan por el ganglio geniculado, salen por el petroso superficial mayor, hacen este recorrido de petroso superficial mayor, entran al ganglio efenopalatino, salen del ganglio efenopalatino, nervio maxilar, el nervio cigomático temporal, nervio lagrimal, glándula lagrimal. Todo ese recorrido lo hacen, pero el origen de esta vía lagrimal, visceromotora parasimpática, estaba en esos ganglios, en el ganglio lácrimo-muconasal. Vamos a la otra, que es las fibras que se juntan, que son la del salival, del nervio salival inferior, el nervio salival, el núcleo salival superior y la parte más alta del tracto el fascículo solitario. Esas fibras salen también por la vía sensitiva, salen por el ramo del facial, no hacen escala en el ganglio geniculado y salen por la cuerda del tímpano. Estas fibras salen por la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano, que sale del cráneo por la cisura petroescamosa, se une en la cara posterior al nervio lingual. Entonces entran en el nervio lingual. Entonces, a esta altura, el nervio lingual, rama del mandibular, sensitiva, tiene los tres componentes, las tres fibras. Tienen fibras termoalgésicas para la lengua, fibras sensoriales para la lengua, para el sentido del gusto, y fibras visceromotoras para las glándulas sublingual y submaxilar. Pero antes, como toda fibra visceromotora, antes de ser efectora, tienen un ganglio parasimpático previo, un ganglio
previo, que es el ganglio submaxilar o submandibular. Hay un ganglio ahí al costadito de la glándula submaxilar o submandibular, que ahí llegan las fibras del núcleo salival superior, hacen escala. El componente simpático es el plexo simpático que va por la arteria lingual, y el componente somático es el componente del trigémino que está ahí al lado, y de ahí salen las fibras visceromotoras que van a darle la inervación visceromotora a las glándulas sublingual y submandibular. Y después, esto se lo voy a dejar porque ahora estuvimos trabajando en este esquema, pero acá, si quieren hacerse la captura de pantalla, que acá tienen todo el esquema, todo lo que sería la numeración. Esto sería las fibras, la raíz motora, la raíz sensitiva, el ganglio geniculado, estos ramos que son el petroso superficial mayor. No nombré este otro que es el petroso superficial menor, que también, ven el 19, el petroso superficial menor, que también sale del facial, pero no lleva fibras del facial, lleva fibra del glosofaringeo, que vamos a ver en la próxima actividad. Y lo otro que es las fibras sensoriales, que son la cuerda del tímpano. Y con los ganglios, este ganglio es el fenopalatino, este es el ganglio óptico y este es el ganglio submandibular. Fíjense acá cómo se ven el ganglio específicamente, en el ganglio geniculado, cómo se ven las primeras, cómo hacen escala en el ganglio geniculado, cómo vienen la raíz sensorial, que sería raíz sensitiva, pero es raíz sensorial, y cómo vienen en el ganglio geniculado está la primer neurona, y después ven lo que digo, el petroso superficial mayor se junta con el petroso profundo, que es el petroso profundo, es el componente simpático del plexo pericarotídeo, y de la unión del petroso superficial mayor y el petroso profundo sale el nervio ovidiano. Este nervio ovidiano es el que va a hacer escala en el ganglio esfenopalatino. Por eso acá está un poco corrida, este que es el 20, que es el petroso, acá no está marcado, pero tendría que entrar por acá, el nervio petroso profundo, unirse al nervio, transformarse en nervio ovidiano. Acá está con un poco más de detalle el esquema. Esto, por supuesto que es un esquema para que ustedes, no es tan importante que se acuerden estos detalles, sino que es importante que se acuerden las relaciones. Y lo que les decía, la cuerda del tímpano, como sale por el cráneo, entra al nervio lingual y hace el recorrido que acabamos de ver. Esto también es un esquemita muy ilustrativo que está en el libro de Gray. Con estos dos esquemas pueden hacerse la idea de cómo está la distribución del nervio facial. Después, los ramos terminales del nervio facial se distribuyen por todo lo que es, para acordarse cómo se inerva el nervio facial, acordarse de los derivados de los músculos, el origen del platisma, que era todo el músculo, la placa muscular de la cara y del cuello, que derivaba del segundo arco, y los músculos del cuero cabelludo. Y tiene 5 ramos, el facial, y acá hay una mnemotecnia para acordarse. Un ramo temporal, un ramo cigomático u orbicular, es lo mismo, un ramo bucal o maxilar, un ramo mandibular y un ramo cervical. ¿Por qué el ramo cervical? Porque el cutáneo del cuello es un músculo que, si bien está en el cuello,
es un músculo que está inervado también, es un músculo que deriva del platisma primitivo y también, de hecho, el nombre anatómico, dentro de la nómina anatómica del músculo cutáneo del cuello, es el músculo platisma. Por eso está inervado por esta vía del facial. Así que tienen una vía, también la vía para los músculos, pero esto es en el cuero cabelludo. Y en la cara tienen, como les decía, una que es para el frontal, ven acá, o temporal, otra vía que es orbicular o cigomática, otra vía que es bucal, perdón, esta sería la bucal, sí, bien digo, bucal o maxilar, una rama que es la mandibular y otra que está acá abajo, que es la cervical. Esas son las divisiones después de la emergencia del agujero estilo mastoideo del facial. Eh, Acá no está mencionada, pero por supuesto que es muy importante la relación que tiene el nervio facial con la glándula parótida. El nervio facial la atraviesa a la parótida en un mismo plano y divide a la parótida en una región más superficial, que es más chiquita, y una región profunda en relación al nervio facial, que es más voluminosa, y después hay una tercera porción que es la parafaringe. Acuérdense que la glándula parótida tiene más componentes dentro de la cabeza y del cuello que por fuera. Uno en las regiones superficiales es bastante chica, pero tiene una prolongación faríngea que es muy, muy importante. Entonces, para ir resumiendo, les podría decir que lo más importante del facial en esto que estamos viendo ahora es, por supuesto, la relación del origen aparente, las relaciones que tiene el facial en el ángulo pontocerebeloso, la distribución nuclear del facial en el corte, en lo que es la configuración interna de la protuberancia. Esta imagen me parece que es muy gráfica, acordarse del núcleo motor puro, de los dos núcleos visceromotores, que son el lácrimo muconasal y el salival superior, y el núcleo del tracto del fascículo solitario. Esto después lo vamos a ver, lo vamos a volver a ver en la próxima actividad, que el fascículo solitario, acuérdense que esto es la parte más alta de un núcleo más largo que se mete en la profundidad del bulbo raquídeo y que está dividido en tres porciones. La más alta del facial, la media del glosofaringio y la más baja es la del neumogástrico. Y después la distribución de las raíces que da, cuáles son los ramos que da, ni bien entra antes de entrar al conducto auditivo interno, que es los núcleos, los nervios, los ramos petrosos superficiales, el ganglio geniculado, el recorrido intrapetroso y cuáles son las ramas intrapetrosas, los ramos más importantes para el núcleo, para el músculo del estribo y la cuerda del tímpano, y después menos importante o menos importante, que son el aporte del facial al plexo timpánico. Y después la salida de la raíz motora que sale por el agujero estilomastoideo. Y este es el resumen del resumen del facial y los esquemas que les mostré hace un rato de cómo se distribuyen y cómo se anastomosan. La vía motora sale directa, la vía sensorial sale vía la cuerda del tímpano y el lácrimo muconasal sale por el petroso superficial y el salival superior también sale por la cuerda del tímpano. Los raíces las agarramos y eso es todo. Antes de terminar, nos quedan unos minutos, Esto es las preguntas que se las dejo para que vayan trabajando, donde se localiza la rodilla del facial en la protuberancia,
por dónde sale del cráneo el nervio facial, ahí tienen para describir y estudiar cuál es la función de la cuerda del tímpano, qué información lleva la cuerda del tímpano, y después lo que es lo último, siempre el caso clínico, es una persona tiene un infarto, o sea, se le tapa una de las arteritas de ahí, de la protuberancia, y se dañan los núcleos facial. ¿Por qué puede tener algiacusia, que es una audición dolorosa, que los ruidos fuertes le producen molestia o dolor? Así que, bueno, eso es, dejo de compartir y eso es, ahí dejo de grabar, de un minuto. Así dejamos de, un minutito, así, detener grabación. Perfecto.